Me llamo Amara Esmeralda, soy ama de casa y tengo 44 años. Mi matrimonio de 32 años con Ernesto se había desmoronado, convirtiéndose en algo vacío. No tuvimos hijos, y nuestra relación se volvió una rutina sin afecto ni compañía. Alguna vez pensé que éramos socios en la vida, pero con el tiempo esa idea resultó ser una mera fachada. El punto de quiebre llegó el día en que solicité el divorcio. Ernesto y yo estábamos en medio de la división de nuestros bienes, y decidí reclamar la casa. Para mi sorpresa, Ernesto no discutió mi decisión. Simplemente salió de la sala del hospital, donde estaba recibiendo tratamiento para el cáncer, sin decir una palabra. Ni siquiera me dirigió una última mirada. Su fría indiferencia me hirió más de lo que jamás hubiera imaginado, especialmente cuando más necesitaba su apoyo. Sola en esa sala estéril, sentí el peso de la soledad caer profundamente sobre mí. A medida que pasaban los días y mi enfermedad avanzaba, algo en mi interior comenzó a cambiar. La amargura a la que me había aferrado durante tanto tiempo se disolvía, junto con el amor que me quedaba por Ernesto. En su lugar, emergió una desgarradora claridad: Ernesto nunca había estado realmente ahí para mí. Su egoísmo, su incapacidad para ofrecer apoyo emocional, había sido una constante durante todo nuestro matrimonio. En esa revelación, ya no me sentí triste, sino resuelta. Durante años soporté en silencio sus demandas, incluso durante mi enfermedad. Siempre había esperado cumplir con mis deberes de esposa, como si mi salud o mi vida importaran menos que su comodidad. Pero ahora, esa conciencia de lo que había dado y lo poco que recibía a cambio fue una revelación que llegó con una calma extraña. Un día, mientras me preparaba mentalmente para comenzar mi tratamiento, llamé a mi padre, Rigoberto, quien siempre había sido mi apoyo incondicional. Vino inmediatamente al hospital cuando le informé de mi diagnóstico de cáncer. Afortunadamente, se detectó a tiempo y el doctor era optimista. Rigoberto se mostró fuerte y me alentó a enfrentar esta batalla con valentía. Amara, no estás sola en esto. Vamos a superarlo juntos, dijo mi padre mientras me sostenía la mano. Gracias, papá. No sé qué haría sin ti, respondí, sintiendo el peso de su apoyo. Mientras tanto, le envié un mensaje a Ernesto: se ha detectado cáncer y estoy siendo hospitalizada para tratamiento inmediato. No hubo respuesta, ni llamada, ni siquiera un mensaje. A pesar de todo, una pequeña parte de mí aún esperaba que tal vez, solo tal vez, este sería el momento en el que podríamos enfrentar juntos esta tormenta. Pero esa esperanza se desvaneció con cada día que pasaba. Durante las semanas siguientes, el tratamiento fue brutal. Los efectos secundarios de la quimioterapia me dejaron débil y sin fuerzas. Había noches enteras de insomnio, y por momentos, sentía que no podía continuar. Pero el apoyo de mis padres y mi propia determinación me dieron el coraje necesario para seguir adelante. Un día, cuando me sentía particularmente débil, la puerta de mi habitación se abrió inesperadamente. No era día de visitas para mis padres, y giré con curiosidad para ver quién había entrado. Ernesto estaba allí. Por un instante, pensé que tal vez había venido por preocupación genuina. Pero mi esperanza se desmoronó rápidamente cuando habló. Así que, ¿así es como luce alguien con cáncer?, dijo con una risa burlona. Ni siquiera pareces una mujer ahora. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Mi cuerpo frágil apenas podía soportar el dolor físico, y ahora, también tenía que lidiar con el dolor emocional que sus crueles palabras me causaban. Sentí una mezcla de ira y tristeza mientras él continuaba con su diatriba despreciativa. Desde que te fuiste al hospital, mi vida ha sido un paraíso. La casa está un desastre, pero al menos no tengo que verte. El veneno en sus palabras era insoportable. Quería gritarle, enfrentarlo, pero estaba demasiado débil. Ernesto, al notar mi silencio, agregó con desdén: por cierto, ya presenté los papeles del divorcio. Me quedaré con la casa. Apenas tienes derecho a nada. Mi visión se nubló y la habitación comenzó a girar. Ernesto se levantó y, antes de irse, lanzó una última frase. Ah, y me enamoré de otra. Tiene 23 años menos que tú. Ya no eres más que un obstáculo. Sus palabras finales me golpearon con una crueldad devastadora. Mientras salía de la habitación, me quedé mirando el techo, incapaz de comprender completamente la magnitud de lo que acababa de suceder. Sin embargo, en mi confusión y dolor, algo dentro de mí cambió. Decidí que ya no sería víctima de Ernesto. Ya no le permitiría controlar mi vida.
me recuperaría, no solo para sanar mi cuerpo, sino para recuperar mi dignidad y mi libertad. Con renovada determinación, enfrenté los días siguientes del tratamiento. Las sesiones eran extenuantes, pero cada pinchazo, cada pastilla y cada momento de malestar solo me reafirmaban en mi decisión. Ernesto no volvería a tener poder sobre mi vida. Mi padre, Rigoberto, estaba siempre a mi lado, trayéndome comida casera y alentándome con cada pequeña victoria. Papá, no sé cómo lo haces, le dije un día, tras una larga sesión de quimioterapia. Rigoberto me sonrió, con esa calma que siempre lo había caracterizado. Porque te quiero, hija. No permitiré que nadie te derrumbe, ni siquiera tú misma. Su apoyo era lo que necesitaba para seguir adelante. Pero las palabras crueles de Ernesto seguían resonando en mi mente. Las noches de insomnio se hacían eternas, y mi mente no podía dejar de darle vueltas a nuestra relación, a todo lo que había soportado en silencio. Una mañana, mientras me recuperaba de una sesión particularmente difícil, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de Ernesto. Mi corazón se tensó al ver su nombre en la pantalla. ¿Qué querrá ahora?, pensé. El mensaje decía: necesito hablar contigo. Es urgente. Lo ignoré, como había hecho con todos sus intentos anteriores de contacto. No podía permitir que su presencia, aunque fuera solo a través de un mensaje, me perturbara en este momento tan crucial. Sabía que no era sincero, que sus palabras no venían de un lugar de remordimiento, sino de interés. Pocos días después, mientras mi padre me acompañaba en el hospital, recibí otro mensaje de Ernesto. Esta vez, su tono había cambiado. Por favor, necesito explicarte algo. Cometí un error, no debía haberte dejado así. Respiré profundamente, sintiendo la tensión en mi cuerpo. No quería lidiar con él, no ahora. Pero algo en su mensaje me intrigó. Rigoberto, al notar mi incomodidad, me preguntó: ¿es Ernesto, verdad? Asentí, mostrando el mensaje en el teléfono. No tienes que responderle si no quieres, hija. Ya te ha hecho suficiente daño. Lo sé, papá. Pero, quiero escuchar lo que tiene que decir. Quizá esta vez sea diferente. Le respondí brevemente: ven mañana al hospital a las 10. No esperaba mucho de ese encuentro, pero había algo que necesitaba entender, quizás para cerrar el ciclo de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, Ernesto llegó puntual. Lucía diferente, más demacrado, como si los últimos días lo hubieran afectado tanto como a mí. Se sentó frente a mí, en una silla incómoda junto a mi cama. Hubo un largo silencio antes de que hablara. Amara, he cometido muchos errores. Y sé que es tarde para disculparme, pero necesitaba verte y explicarte. Lo miré, sin decir nada, esperando que continuara. He estado pensando mucho en lo que te dije, en lo que hice. Nunca debí dejarte sola en este momento, dijo, con un tono de voz que parecía genuino. Todo ha cambiado, y ahora me doy cuenta de lo que he perdido. Su confesión, aunque sonaba arrepentida, no me tocó como él probablemente esperaba. Lo que él no sabía, lo que aún no había revelado, era la verdadera razón por la que estaba aquí. Ernesto no había venido por remordimiento, había descubierto algo que lo aterrorizaba más que su propia soledad, los $15 millones que había acumulado en secreto a lo largo de los años. Lo miré fijamente, y por un momento pensé en darle una última oportunidad de ser honesto. Pero no lo hizo. Continuó hablando sobre su amante, sobre cómo ella lo había dejado al enterarse de mi fortuna. Amara, sé que te herí. Y lo siento. Pero no puedo perder todo. La casa, la vida que construimos, dijo, intentando contener su desesperación. Si me ayudas, te prometo que nunca más te causaré dolor. No quiero terminar solo. ¿Y piensas que, después de todo, te voy a ayudar? Pregunté, sorprendida por su descaro. Todo lo que hiciste fue por tu propio egoísmo, Ernesto. Nunca pensaste en mí, ni una sola vez. Él bajó la cabeza, pero no podía negar la verdad de mis palabras. Mira, Ernesto, continué. Nunca quise ocultarte la fortuna que he construido. Invertí, crecí financieramente y lo hice porque necesitaba algo más que solo ser tu esposa. Pero tú me dejaste antes de que pudiera decirte nada. Y ahora vienes aquí, buscando una parte de algo que nunca fue tuyo. Ernesto intentó protestar, pero lo detuve. No,
ya no importa. Ya no estás en mi vida, y esos 15 millones tampoco lo estarán para ti. Lo que queda es lo que has hecho. Y yo, finalmente, estoy libre de ti. Ernesto me miraba con incredulidad. Su rostro mostraba una mezcla de desconcierto y rabia contenida, como si no pudiera procesar lo que le acababa de decir. Me sorprendía que aún no entendiera que todo había terminado, que su poder sobre mí se había desvanecido para siempre. Pero al igual que siempre, Ernesto no era alguien que se diera por vencido fácilmente, y su naturaleza manipuladora resurgió. ¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?, dijo, con una risa amarga que me resultaba tan familiar. Al final del día, seguimos casados legalmente, y yo tengo derecho a una parte de lo que tienes. Lo miré, manteniendo la calma. No tienes ningún derecho, Ernesto. El dinero que acumulé lo hice sola, con inversiones que ni siquiera te interesaste en conocer. No tienes ni idea del esfuerzo que puse en construir mi vida fuera de ti. Y ahora, vienes a reclamar algo que jamás fue tuyo. Ernesto golpeó la mesa junto a la cama, su paciencia visiblemente al límite. Eres mía, siempre lo fuiste. Todo lo que tienes me pertenece. Gritó, dejando salir toda la rabia que había estado conteniendo. Mi corazón latió con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación. Ya no era la mujer sumisa que había soportado años de indiferencia y abuso emocional. No, ahora sabía que mi valor no dependía de él, y mucho menos mi futuro. Estás equivocado, le respondí con voz firme. No soy tuya. Nunca lo fui, y ahora, más que nunca, estoy completamente fuera de tu control. El silencio en la habitación era tenso, y Ernesto me miraba con furia, como si cada palabra que pronunciaba fuera una estaca clavada en su orgullo. Mira, Ernesto, ya no tienes nada más que hacer aquí, dije, sintiendo la fuerza de mi propia voz resonar en el cuarto. Si sigues insistiendo, me veré obligada a tomar medidas legales. No pienso seguir permitiéndote invadir mi vida. Ya no soy la misma mujer que dejaste sola en este hospital. Hubo un largo silencio mientras Ernesto procesaba lo que le había dicho. Podía ver en sus ojos que estaba al borde del colapso, pero ya no era mi problema. Había elegido su camino al abandonarme en mi momento más difícil. Ahora, yo había elegido el mío. Finalmente, Ernesto se levantó, derrotado, pero aún con ese aire de arrogancia que nunca abandonaba. Antes de salir de la habitación, se volvió una última vez hacia mí, con una sonrisa amarga. Te arrepentirás de esto, Amara. Algún día, lo harás. No respondí. Solo lo observé mientras se marchaba, sabiendo en lo profundo de mi ser que no me arrepentiría. Esa puerta que se cerraba detrás de él era el final de una etapa de sufrimiento y el comienzo de mi libertad. Días después, tras su visita, seguí enfocada en mi tratamiento y en mi recuperación. Rigoberto continuaba a mi lado, asegurándose de que no me faltara nada. Pero más allá del apoyo físico y emocional que me brindaba mi padre, me sentía fortalecida por la decisión que había tomado. Una tarde, mientras descansaba, Rigoberto se sentó a mi lado, con una expresión pensativa. Hija, te he visto enfrentarte a todo esto con una valentía que me enorgullece, dijo, tomando mi mano. Pero sé que hay algo más. Algo que no has querido decirme. Lo miré, sorprendida por su intuición. Mi padre siempre había sido un hombre sabio, y no había nada que pudiera ocultarle por mucho tiempo. Es Ernesto, confesé, suspirando profundamente. Vino aquí, y me dijo cosas que, bueno, que no esperaba. Intentó reclamar el dinero que he acumulado, como si tuviera derecho a ello. Rigoberto frunció el ceño, claramente molesto. Ese hombre no tiene ningún derecho sobre ti, ni sobre lo que has logrado. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Lo sé, papá. Pero una parte de mí se siente triste. No por él, sino por lo que pudo haber sido nuestra vida juntos. Por lo que yo imaginé, y que nunca existió realmente. Rigoberto suspiró y me abrazó con fuerza. A veces, hija, es necesario pasar por estas experiencias para ver la verdad. Ahora eres libre, y eso es lo que importa. Estás recuperando tu vida, y tienes mucho por delante. Sus palabras, como siempre, me reconfortaron. Sabía que tenía razón. La vida que había compartido con Ernesto era una ilusión, una fantasía que yo misma había creado en mi mente. Pero ahora, era momento de mirar hacia adelante y construir algo nuevo,
algo que no estuviera marcado por el dolor ni por las promesas rotas. Finalmente, el día llegó en el que el médico me dio la noticia que tanto había esperado: estaba en remisión. La enfermedad había retrocedido, y aunque la batalla había sido dura, la había ganado. Rigoberto fue el primero en abrazarme con lágrimas en los ojos. Sabía que lo lograrías, Amara. Siempre lo supe, dijo emocionado. No lo hubiera hecho sin ti, papá, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Salí del hospital no solo curada físicamente, sino también emocionalmente. Con la cabeza en alto y una nueva perspectiva de la vida, sabía que mi futuro estaba lleno de posibilidades. Ernesto era parte del pasado, y su poder sobre mí había desaparecido para siempre. Ahora, la vida era mía, y estaba lista para empezar de nuevo. Con la noticia de mi remisión, sentí que el peso del mundo había sido levantado de mis hombros. Había atravesado la tormenta más oscura de mi vida y, contra todo pronóstico, había salido victoriosa. Sin embargo, sabía que este no era el final de mi camino, sino el comienzo de una nueva etapa. Después de ser dada de alta del hospital, regresé a la casa que alguna vez compartí con Ernesto, pero esta vez con una mirada renovada. Ya no veía las paredes que habían sido testigos de mi sufrimiento, sino un lienzo en blanco que representaba mi futuro. Me senté en el salón, observando cada rincón. Recordé los momentos en los que había llorado sola, esperando que Ernesto se preocupara por mí. Ahora, esos recuerdos me parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Mi padre, Rigoberto, me acompañó de vuelta a casa, como lo había hecho durante todo este proceso. Estaba orgulloso de mi recuperación, pero también sabía que era momento de dejarme espacio para sanar por completo. Mientras desempacaba mis cosas, me dijo: hija, esta es tu vida ahora. Todo lo que logres a partir de este momento será gracias a ti. No te detengas por nadie, y mucho menos por recuerdos del pasado. Lo abracé con fuerza, agradeciendo su amor y apoyo incondicional. Gracias, papá. De verdad, no sé cómo hubiera hecho esto sin ti. Rigoberto sonrió y me acarició el cabello. Siempre estaré aquí, pero sé que ya eres lo suficientemente fuerte para continuar sola. Ese día marcó el comienzo de mi nueva vida. Durante las semanas siguientes, tomé decisiones importantes. Lo primero fue vender la casa. No quería seguir viviendo en un lugar que estuviera tan cargado de recuerdos dolorosos. Encontré un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, perfecto para mí. Era luminoso, moderno y, lo más importante, estaba lleno de posibilidades. Una tarde, mientras organizaba los últimos detalles de la mudanza, recibí una llamada inesperada. Al ver el nombre de Ernesto en la pantalla, dudé por un momento, pero decidí responder. Hola, Amara, su voz sonaba apagada, casi sin fuerza. ¿Qué quieres, Ernesto? Respondí con frialdad. Solo quería saber cómo estás. Hubo una pausa larga antes de que continuara. He estado pensando mucho, y sé que te lastimé. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo lamento. Por un segundo, sentí una leve punzada de compasión por él. Tal vez, en otro momento de mi vida, esas palabras habrían significado algo. Pero ahora, eran solo eso, palabras. Y no tenían ningún poder sobre mí. Lo sé, Ernesto. Pero ya no importa. Lo que pasó, pasó. Estoy en paz con todo, y espero que tú también encuentres la tuya. Hubo otro silencio al otro lado de la línea, y luego él habló, con una voz que denotaba resignación. Te deseo lo mejor, Amara. Adiós. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de alivio y cierre. Ese capítulo, lleno de dolor y traición, finalmente había llegado a su fin. En mi nuevo apartamento, las semanas pasaron rápidamente. Me enfoqué en mí misma, en mi bienestar físico y emocional. Empecé a retomar mi pasión por la lectura y me inscribí en un curso de inversiones avanzadas. Decidí que, a partir de ahora, mi vida estaría centrada en mis propias metas y deseos, en construir un futuro lleno de posibilidades que nunca antes me había permitido imaginar. Con el tiempo, también comencé a hacer nuevas amistades. Me uní a un grupo de mujeres que habían atravesado circunstancias similares a las mías, y compartimos nuestras historias, apoyándonos mutuamente en nuestras recuperaciones. A través de estas mujeres, descubrí una red de apoyo que me ayudó a recordar que nunca más estaría sola. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con Santiago,
un antiguo amigo de la universidad que había perdido el contacto conmigo hace años. Conversamos largo rato sobre nuestras vidas, nuestras experiencias, y descubrimos que teníamos mucho en común. Santiago era una persona cálida, con una visión de la vida que me inspiraba. Aunque al principio fue solo una amistad, con el tiempo, esa relación comenzó a convertirse en algo más. A diferencia de Ernesto, Santiago era comprensivo, atento y sobre todo, genuinamente interesado en mí como persona, no en lo que podía ofrecerle. Con él, me di cuenta de lo que significaba estar en una relación sana, una en la que ambos nos apoyábamos y crecíamos juntos. El día en que finalmente firmé los papeles de venta de la casa que compartí con Ernesto, sentí que el último hilo que me unía a ese pasado finalmente se había cortado. Me permití sonreír, sintiendo una libertad que nunca antes había experimentado. Esa noche, mientras me sentaba en el balcón de mi nuevo apartamento, mirando las luces de la ciudad, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Había sobrevivido a un matrimonio tóxico, había luchado contra el cáncer, lo más importante, había encontrado mi propio valor. Con el sonido suave del viento y las estrellas brillando sobre mí, supe que el futuro estaba lleno de posibilidades. Tal vez nunca habría imaginado que mi vida tomaría este giro, pero ahora, estaba más que preparada para lo que viniera. Amar a Esmeralda, la mujer que alguna vez fue definida por su esposo y su enfermedad, ahora estaba lista para escribir su propia historia.